Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Ya vamos a hablar de qué está pasando con el acto de esta tarde de Cristina. Hay mucho movimiento dentro del oficialismo por este acto de Cristina por el Día de la Militancia. Se habla de que se agotaron los micros para ir al Estadio Único de La Plata, de distintos intendentes y punteros políticos del oficialismo, que van a movilizar para llenar el estadio esta tarde, y algunos dicen que Cristina ya la van a presentar como candidata a presidente 2023 y seguramente el líder del espacio del oficialismo. Mientras tanto, el presidente, ahora vamos a contar, Alberto Fernández, que es quien ha dicho que quiere competir en la interna del oficialismo, la ve de afuera. Ahora vamos a contar que ni siquiera va a haber el acto de Cristina. Pero vamos a arrancar con lo que está pasando en este momento con el dólar, porque el dólar blue está estabilizado en 305 pesos, es decir, bien firme arriba de los 300 pesos, pero siguen pero muy movedizos los dólares financieros libres. Atención, el contado con liquidación, el dólar de las empresas es el que marca el mercado grande, mucho más importante que el blue o que cualquier otro mercado del dólar, 331 pesos en este momento. Es decir, otra jornada donde el dólar empieza a acomodarse muy arriba de los 300 pesos para el caso de las empresas. Ese es el dato importante en este momento, ¿no? El dólar contado con liquidación, 331 pesos. Y el dólar MEP, el dólar bolsa, de dolarización también en blanco en el sistema financiero, bien arriba de los 310 pesos. Es decir, esos dólares nuevamente moviéndose. Ahora vamos a contar qué está pasando y por qué el gobierno anunció, como una especie de medida de emergencia, que van a llegar o se van a poder conseguir 5.000 millones de dólares extra para las reservas de China. Lo tengo a Gabriel Prosperi en Ezeiza. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Exactamente, estamos en Ezeiza porque desde muy temprano mucha gente está viajando, por suerte, y desde una sana envidia lo digo, al Mundial de Fútbol de Qatar. Permanentemente estamos viendo camisetas argentinas que andan dando vueltas por aquí. Muchos tienen que hacer un viaje muy largo, más de 24 horas, 28, 30 horas. Tienen que hacer, por ejemplo, un viaje hacia Barcelona, luego algunos hacen Frankfurt y más tarde recién pueden viajar a Doha, a Qatar. Nosotros estamos recorriendo aquí el aeropuerto de Ezeiza, el hall principal de la zona de partidas. Vamos a movilizarnos hacia el fondo, vamos a ir viendo que vamos a tener camisetas argentinas aquí donde estamos yendo para ver si podemos hablar con los que están viajando. En estos momentos aquí, la cola que teníamos hace un momento ya se fue, están todos embarcando, o gran parte de ellos. Aquí viene gente con camiseta argentina, a ver, le vamos a preguntar. Dice que no, dice que no. ¿Están yendo al Mundial? Sí. ¿Y la mejor expectativa? Vamos a salir campeones. ¿Primer Mundial? Vamos a salir campeones. Muy bien, vamos a salir campeones. Dice, miren, los vamos siguiendo porque aquí, Maxi, está la gente que está viajando justamente. Muchos de ellos al Mundial, otros obviamente no, pero aquí vemos camisetas argentinas, banderas. Durante toda la mañana estoy permanentemente aquí viendo cómo cada uno de los que viaja ya vienen acá, esta gente está ya con todo, las banderas, los gorritos, completo todo. ¿Se están yendo al Mundial? Sí, obvio. Un sueño hecho realidad. Sí. Más acá con los chicos, vamos todos a festejar. ¿Primer Mundial? No, segundo. Segundo. ¿Y los chicos también el segundo Mundial? Sí. No, eso es el primer Mundial. Primer Mundial. ¿Vos fuiste a Rusia, a Brasil? Sí, a Rusia. Bueno, esta mejor expectativa, porque la verdad que este año estamos mucho mejor que en Rusia. Sí, la verdad que los argentinos le ponemos mucha pasión. Ahora, ¿te vas para la primera fase o te quedás hasta donde dé? Si Dios quiere, nos quedamos todo el Mundial. Hasta el 18 de diciembre. Hasta esperemos jugar la final. 18 de diciembre. Y para hablar un poco de números, el hospedaje allí, ¿cuánto les estaría saliendo más o menos para tener una noción? No, porque sacamos un paquete completo. La verdad que... Ese paquete, imagino que ¿por dónde anda más o menos? Dame una noción. No importa. No es una cuestión... ¿Y las entradas a los estadios? Sacamos seguir a Argentina. Okay. Sacamos seguir a Argentina. Así que si Argentina pasa, seguimos. Si no, nos volvemos. ¿Llegan a la inauguración del Mundial? No. Nos vamos antes a pasear un poquito. Bueno, ¿y dónde van primero? ¿Dónde viajan? ¿A Ámsterdam? Sí, a Holanda, sí.
Estamos... ¿Y de ahí directo a Doha? Sí, nos quedamos unos días, pues nos vamos para allá. ¿Cuántas horas de viaje? Y creo que son como 14. No sé, yo qué sé. Tenés una emoción bárbara. Claro, sí, sí. Bueno, está muy bien. Ahí está el espíritu de la gente con esta emoción. Obviamente, Maxi, se están yendo al Mundial, imagínate. No quieren hablar mucho de números, pero imaginamos que estamos hablando de cifras siderales para el bolsillo del ciudadano medio argentino, ¿no es cierto? Y sí, ahora vamos a hacer los números, Gaby, mientras estás ahí en el móvil. Cande, ¿cuánto cuesta irse promedio al Mundial unos días a Qatar? Si vos te decidiste ahora y estás así como a último minuto, te va a salir obviamente más caro. Hay quienes venden los paquetes cerrados, como contaba recién ese pasajero, que dependiendo la cantidad de partidos que te incluyan y el tipo de alojamiento, puede ir entre los 15.000 y los 20.000 dólares. Hay algunos un poco más económicos de 10.000 dólares por persona. Pero tenemos algún detalle, si vos te lo quisieras armar solo y si lo hubieras armado en estos últimos días, de cuánto está más o menos un pasaje, por ejemplo. Un pasaje puede costar a partir de 1.770 dólares, 1.750, con varias escalas, por supuesto. Hablamos siempre de viajar en clase turista. Ahí tenemos las plaquitas, las estamos viendo. Mira, 1.760 dólares cuesta un pasaje con alguna escala, vía Europa generalmente. Hablamos de las aerolíneas que son más baratas, que en general tenés que pagar adicionalmente la valija y ese tipo de cosas para que salga más barato. Que no es tal vez lo que te ofrecen cuando ya te ofrecen un paquete cerrado. El alojamiento está más o menos... En los hoteles rondan los 450 dólares. Qatar es chico, no hay tantas opciones en Doha de alojamiento y en las distintas ciudades de Qatar. Es decir, es un país pequeñito con, en algunos casos, gran calidad de vida, pero tiene pocas opciones. No es un lugar tan acostumbrado al turismo como si, por ejemplo, fueras a China, que hay una cantidad de opciones de hoteles que por 100 dólares en China te podés quedar. No, en Qatar cuesta un poco más caro y además por la demanda del Mundial. Había algunas opciones como las plataformas tipo Airbnb que te permitían arrancar en los 170 dólares por noche. Mucha gente reservó con anticipación porque no quería correr el riesgo de quedarse sin alojamiento. Y ahí ya tenés calculando entre el pasaje y el alojamiento, depende cuántos días te vayas a quedar, pero si cruzas el mundo mínimamente la mayoría va por 10 días, digamos, si lograron acomodar sus cuestiones acá en la Argentina de trabajo y estudio, 10 días, ahí ya estamos hablando de, armándolo vos, solo hotel y pasajes, unos 7.000, 8.000 dólares. A esto le tenemos que agregar el costo de las entradas, que eran re difíciles de conseguir, porque compradas en el sitio oficial era complicadísimo. Argentina fue la que más entradas demandó, uno de los países que más entradas demandó. Las entradas para la primera fase, que es la fase de grupos, Argentina, estos primeros 3 partidos que va a jugar y que después definirán cómo seguimos, cada entrada costaba 69 dólares. Y después, si comprabas el paquete, podías conseguir por 225 dólares. Eso es el costo. Después las entradas para los siguientes partidos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, son muy difíciles de conseguir. La mayoría ya fueron vendidas y tienen otros precios. Pero lo que más encarece hoy por hoy es el tema del aéreo, porque es una distancia grande, y el tema del alojamiento, que no es para nada barato. Después comer, nosotros lo hemos visto con nuestro corresponsal allá. Tal vez podés conseguir por 10 dólares, por 15 dólares, hay menús, un poquito más que el shawarma en la calle. Si te querés sentar a cenar, 2 personas son más o menos 60 dólares. Es lo mismo más o menos que te puede costar en muchas capitales de Europa. Tal vez no sería lo más caro. El transporte para ir a los estadios de fútbol va a ser gratuito, se dispuso que va a ser gratuito mientras dure el Mundial. Eso es, lo dispuso Qatar, por lo tanto eso no cuesta, no tiene un costo adicional. Pero por supuesto, si querés moverte en taxi y demás, eso ya corre por cuenta tuya. Pero en colectivo, en transporte público, podés moverte para ir a los estadios de fútbol. Y nada, ayer contaba nuestro corresponsal que ya se lo piensa en cataríes, que es la moneda de Qatar. Por $1 te dan 3,5 cataríes. Nosotros lo hicimos en pesos argentinos y bueno, nos da un poco de tristeza, pero un catarí equivale a 44 pesos argentinos. Para el que quiera hacer la conversión, no es muy recomendable. Y la mayoría, lo que tiene que tener en cuenta, Maxi, que nosotros siempre lo decimos, es que todo gasto con tarjeta que haga, que seguramente va a superar los 300 dólares, se va a pagar al nuevo dólar Qatar, digamos, al nuevo dólar turista que tiene esta 340 pesos. Exactamente, 340 pesos que tiene este adicional del 30% más, además de las tasas de los tasas sí, y los 100% más caro que el dólar oficial minorista. Bueno, hay toda una situación muy delicada en este momento porque empiezan a moverse nuevamente los dólares por arriba de los 300 pesos, sobre todo los dólares financieros, decíamos, y como todos los gobiernos,
y este en particular, que ya ha sufrido 2 corridas cambiarias, una en octubre del 2020 y otra en junio-julio, cuando se va Guzmán, cae Batakis y llega Massa, empiezan obviamente a preocuparse. Todos están viendo las reservas del Banco Central porque evidentemente hay un dólar oficial muy atrasado y muy poquitos dólares en el Banco Central. Fíjense lo que ha pasado con las reservas del Banco Central. Ayer el Banco Central compró 5 millones de dólares, fue el primer día en los últimos 14 días que no estuvo vendedor, sino que evidentemente cerró más el grifo de las importaciones y de esa manera pudo hacer pie, pero viene en una dinámica de venta de reservas después de haber acumulado 5.100 millones de dólares con el dólar soja en septiembre. Viene una dinámica que es insostenible. Vendió 490 millones de dólares en octubre, lleva vendido en 11 días hábiles 900 millones de dólares en noviembre. Y con esto ya lleva entre octubre y el día de ayer vendido casi 1.400 millones de dólares. La placa siguiente. Esto es el 26% de las reservas que acumuló el Banco Central con el dólar soja a 200, con lo cual ahí había acumulado 5.100 millones de dólares. Bueno, ya vendió 1.400 millones de dólares. En esta dinámica, si sigue la venta de reservas, bueno, el Banco Central va a tener un problema grande a fines de diciembre porque va a tener reservas netas, que son las reservas reales del Banco Central, por debajo de lo que dice la meta con el FMI. Pero el problema principal no es ese. El problema principal es que hay cepo por todos lados para los que quieren acceder al dólar oficial para importar insumos y para no paralizar la importación, y al mismo tiempo empiezan a moverse los dólares financieros, los dólares de la brecha, porque aquellos que estaban posicionados en pesos, en bonos en pesos, en otras colocaciones en peso, empiezan a desconfiar de cómo sigue esto hacia adelante. En ese contexto, ayer el gobierno anuncia de que va a haber 5.000 millones de dólares del swap con China, del swap de monedas con China, que se van a poder convertir directamente a dólares y tener de dólares de libre disponibilidad. Fíjense lo que hay dentro de las reservas del Banco Central. El Banco Central marca que tiene reservas por casi 38.000 millones de dólares. Pero en realidad ese es un número ficticio. No son los dólares reales que tiene el Banco Central para vender todos los días y dárselo al importador que necesita insumos para producir o al pasajero que está pagando con su tarjeta de crédito y se va a Qatar. En ese caso también se paga con la tarjeta de crédito le pide los dólares al Banco Central y el Banco Central lo transfiere al operador, a la línea aérea o al operador en Qatar, al local gastronómico, a el hotel, a la compra de las entradas o cualquier cosa que se gaste en el exterior. Bueno, esos 37.000 millones de dólares no son los que tiene el Banco Central para poder hacer todos esos pagos de dólares. ¿Por qué? Porque de eso hay 2.700 millones de dólares, que es un préstamo con el Banco Internacional de Basilea. Es un préstamo, no se puede tocar, usar esa plata para intervenir en el mercado cambiario, para venderlos. Hay 11.400 millones de dólares que son encaje de los depósitos privados en dólares, es decir, son dólares de los depositantes en el sistema financiero, en una caja de ahorro en dólares, en un plazo fijo en dólares. La mayor parte de eso está guardado en el Banco Central a la espera de que el depositante lo retire y ahí los tiene. Es decir, el Banco Central no puede tocar esos encajes para venderlos en el mercado cambiario. Y 18.400 millones de dólares, la parte más importante de las reservas, es el swap de monedas con China, que se evalúan en dólares, pero no son dólares, son yuanes. Es decir, es la moneda china. Fíjense que más de la mitad de las reservas del Banco Central son yuanes, no son dólares. Si uno hace la cuenta y le resta las reservas brutas, todas esas cosas que no son dólares contantes y sonantes, quedan las reservas netas, que esos sí son los dólares que tiene disponible el Banco Central para poder intervenir en el mercado cambiario, que hoy son 5.400 millones de dólares, básicamente porque se recompusieron con el dólar soja, porque en algún momento, allá por agosto, esto había bajado a 1.500 millones de dólares. Está en un nivel absolutamente crítico. Esto se recompuso gracias a la acumulación de dólares reales con el dólar soja a 200 pesos. Pero está en 5.400 millones de dólares, que es un nivel muy, muy bajito. De hecho, parte de eso, unos 3.000 millones de dólares, 3.300 millones de dólares, son las posiciones de oro del Banco Central que se consideran reservas netas porque inmediatamente se pueden convertir a dólares,
pero es una posición muy, pero muy escasa de dólares para dárselo a los importadores que necesitan comprar insumos para seguir produciendo, para dárselo para los argentinos que se van al exterior, a Qatar o a otros lugares, o que están pagando con tarjeta de crédito de acá al exterior, o para el que compra los 200 dólares y quiere guardarse un puchito en dólares. En este contexto, anuncia el ministro de Economía que sale China al auxilio y que se van a poder convertir en dólares 5.000 millones del swap con China. Es decir, que esos que son yuanes valuados en dólares, vemos en la placa anterior, se van a poder convertir a dólares. Con lo cual, las reservas netas, los dólares reales, podrían duplicarse, podrían ir de 5.000 a 10.000 millones de dólares. Hay muchas dudas de cómo podés usar esos yuanes para pagar importación. Algunos dicen, bueno, te puede servir para pagar importaciones de China, que está bien, son hoy de las importaciones más importantes, pero fíjense la preocupación que hay en el gobierno porque no alcanzan los dólares para pasar el verano y lo que sobrevuela es el fantasma de que van a tener que devaluar el tipo de cambio oficial y eso puede de alguna manera descontrolar todo y fundamentalmente la inflación, que sale el ministro de Economía a anunciar esto y a decir que ahora sí, la declaración de Massa, las reservas de libre disponibilidad para el Banco Central van a pasar de 5.000 millones de dólares producto de la recaudación del dólar soja, a sumar 5.000 millones de dólares más producto de la liberación de parte del swap después del acuerdo con China. Es decir, Massa zanja la discusión que siempre había con el presidente del Banco Central que decía, yo tengo 38.000 millones de dólares de las reservas. Massa comete, si se quiere, un sincericidio o sincera la situación, lo mismo que lo hizo el Banco Central. Dice, acá tengo nada más que 5.000 millones de dólares, perdón, lo mismo que lo hizo el Fondo Monetario Internacional en el último informe, que se dejó de rodeos. Lo que hay que ver son las reservas netas. Entonces Massa dice, tengo 5.000 millones de dólares nada más para repartir entre todos en el verano. Y no me va a entrar un solo dólar más, porque es una época donde los exportadores no liquidan dólares. Fíjense la declaración de Massa. Y dice, voy a tener 5.000 millones de dólares más, con lo cual va a haber 10.000 millones de dólares en total. Completemos la declaración de Massa, con lo cual voy a tener 10.000 millones de dólares la placa siguiente para poder intervenir en el mercado cambiario. Y todos se hacen la pregunta, bueno, si esto alcanza o no. Ahí está, ¿ven? Con lo cual tenemos disponible para trabajar en el mercado único libre de cambio 10.000 millones de dólares. Y todos se hacen la pregunta si esto alcanza o no para pasar el verano. Empieza a moverse nuevamente el dólar libre. Yo creo que también empieza a moverse, después vamos a hablar sobre el tema, por la declaración de Rubinstein, que dice estamos haciendo un ajuste fiscal, pero no podemos garantizar que el año que viene, el año electoral, esto sea un desbande. Bueno, hay una situación muy, pero muy complicada donde nuevamente al equipo económico empieza a movérsele el arco. Está Juan Napoli, presidente del Banco de Valores. Juan, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás viendo, no? Empiezan a moverse, uno dice, bueno, ¿cómo no se van a mover esos dólares libres si tuviste 22, 23% de inflación en los últimos 3 meses acumulada? O desde julio, ¿cómo se van a quedar esos dólares quietos si tenés semejante inflación y todo se está moviendo? Pero ¿cómo estás viendo esto que ha pasado en los últimos días, donde, de nuevo, ¿no? Hay un contado con liqui, un dólar de dolarización de las empresas, arriba de los 330 pesos? Para graficar un poco tu editorial, en 10 días de ventas del Banco Central, te comiste, si vale el término, la expectativa de 2 meses del llamado dólar Qatar. Eso te habla un poquito de la necesidad o de la tensión cambiaria que estamos viendo en un escenario donde también las exportaciones de trigo pueden ser menores, con lo cual lo que yo veo es un escenario de mayores restricciones y probablemente otro dólar soja también. No es menor que en el día de ayer y en el día de hoy 2 calificadoras muy importantes expidieron también sobre
la deuda en pesos. Ayer Moody's dijo que era el principal desafío y hoy S&P le hizo un downgrade a la calificación de la deuda, y ahí sabemos también que tenés necesidades de 1 billón de pesos en noviembre y diciembre, y el año que viene tenés 12 billones, con lo cual si el Banco Central debiese recomprar deuda, también tendría que emitir, como resultante te daría que subiría la inflación, la brecha, y ese atraso de tipo de cambio sería aún más evidente. Es decir, ves muchos pesos que obviamente no están en el poder adquisitivo de los argentinos, que los salarios están muy atrás de la inflación y demás, pero bueno, hay ahorros, inversores, empresas que se han colocado en pesos y que ahora, porque la tasa de interés es muy elevada, recordemos que hay una tasa de interés efectiva anual de depósito a plazo fijo de 107% anual, hay bonos del Tesoro que están rindiendo 130% anual en pesos. La última colocación de tasa fue esa, 130% anual, la efectiva anual, ¿no? 87% la nominal. Pero en algún momento, bueno, aquellos que están en pesos empiezan a decir, ¿por qué no nos vamos pasando al dólar? Y esto es lo que está ocurriendo en estos días. Sí, exactamente es así. En muchas ocasiones, cuando la tasa está en los niveles que vos decís, algún inversor le puede generar algún tipo de confianza, más con las declaraciones de estas calificadoras que te digo, y ante eso está lo que vos decís del swap y un acuerdo de precios, digamos, en algunos productos de consumo masivo, que sabemos que por 120 días, pero hay muchos productos afuera de ese acuerdo. Está el tema de la carne pendiente también, que es otro tema, el tema tarifario. Sabemos que esto es un instrumento de recorrido muy corto y que lo importante es la inconsistencia macro que tenés y que también te trae desabastecimiento. En definitiva, lo que a mí me parece o me da la sensación es que el gobierno está tratando de llevar este 6 y pico a 1 o 2 puntos menos y mostrar eso como un éxito, ojalá Dios quiera, de la baja de la inflación, pero no hay mucho más. Te hago brevemente 2 preguntas. Una, el swap de $5.000 millones de dólares, que algunos dicen, bueno, tienen $5.000 millones de dólares más, el doble de las que tenían ahora para poder utilizar en el mercado cambiario. ¿Puede llevar alguna tranquilidad o muestra que, viste, como cuando estás en medio de un incendio y tenés que romper con el hacha el vidrio que te separa del extinguidor, y bueno, y eso a veces no lleva mucha tranquilidad, da una sensación de que efectivamente están muy al límite? Es que cuando estás mostrando estas señales es porque estás muy al límite. Lo que intentás es dar tranquilidad, y a mí lo que me da tranquilidad cuando veo son los precios, y los precios te dicen que todos los dólares que estamos teniendo están subiendo, con lo cual no se estaría dando mucha tranquilidad por más que está el intento. Y la otra es, lo que me llamó la atención es la fuerte suba de los bonos en dólares en los últimos días. Hoy no lo vi, hoy estaban para arriba al principio, después se pusieron en rojo, pero había una suba importante de los bonos en dólares. ¿Esto a qué lo atribuís, ¿no? Porque por un lado hay algunos que se dolarizan directamente comprando dólares en el contado con liqui o en el dólar MEP, eso es ir directamente, conseguir dólares y tenerlos en el exterior o en el sistema financiero local. ¿Y hay otros que están prefiriendo dolarizarse comprando bonos en dólares? Es un lindo tema. Vos sabés que a mí no me llama nada la atención. ¿Ah, no? Inclusive lo he hablado con vos hasta públicamente. Digamos, nosotros por peor que estemos no podemos estar rindiendo el doble que un país en guerra. Digamos, alguien se tiene que dar cuenta. Yo todas las primeras semanas de octubre viajo a la ciudad de Nueva York a ver fondos. Y era lo que les decía, muchachos, lo que vale 80 billones nominalmente está valiendo menos de 20. O sea, hasta volviéndose a reestructurar. Esto es un gran negocio. Y posiblemente con un cambio de expectativas no te sorprenda que estos bonos en poco tiempo, si pasa el cambio muy fuerte, puedan valer el doble de lo que valen. Si vos te fijás, desde los mínimos al día de hoy subieron un 40%, pero siguen sin valer nada. Y otra cosa interesante, que para mí estos títulos no hay ninguna necesidad de reestructurar.
porque en el canje que se hizo se bajaron los cupones, para mí muy mal, pero hoy un bono de estos te puede estar pagando un cupón de 1% cuando el bono de Estados Unidos te rinde un 4%, con lo cual es un tema de precio. O sea, no me llama absolutamente Es decir, son papeles en dólares que el Estado argentino se compromete a pagar a partir del año 2030, el capital pleno de esos bonos, que va pagando cupones y demás, pero que están en precios que están mucho más baratos, por ejemplo, que los bonos de Ucrania, que es un país que está en medio de una guerra. Y con un tema, y agregando a lo que decís, que no es menor, que son bonos argentinos, pero con legislación extranjera. Con lo cual, si hay algún problema, vos tenés que ir a liquidar a la justicia de Nueva York, no de acá. Juan Napoli, gracias, presidente del Banco de Valores, muy amable como siempre. Este es un frente que se le abre al gobierno. En un rato vamos a hablar del otro frente, lo que está pasando con el tema precios. Pero la noticia política del día pasa por el acto de Cristina en La Plata. No sé si tenemos un video que es una de las presentaciones de invitación al acto. Se lo ve, digamos, a la militancia kirchnerista como si fuera una realidad paralela, ¿no? Buscando transmitir que ahora no es la crítica a la política económica o no es la crítica solo al pasado de Macri, sino que es básicamente un acto donde, como dijo Cristina, quiere que vuelva la felicidad. Tenemos el tape, mirá. Bueno, acto, justamente el hashtag y la convocatoria del acto es con la fuerza de la esperanza. La idea del gobierno, del oficialismo, del Frente de Todos, del kirchnerismo, no del gobierno, es poder plantear justamente un contraste con el gobierno de Alberto Fernández, al cual desde el kirchnerismo lo ven triste, ya lo dijo esto Máximo Kirchner. No vale poner cara de triste, como pensar esto del cambio somos nosotros, que también había planteado Máximo Kirchner. ¿Cómo está organizado el acto? Bueno, está convocado desde las 16:30, la idea es que haya mucha militancia. A las 18 recién va a hablar Cristina Kirchner y va a haber un operativo de seguridad inmenso. De hecho, el ingreso general al campo se va a dar por un solo acceso, que es en la calle por la avenida 32 y 26, y va a haber también detectores de metales justamente pensando en lo que tiene que ver con la seguridad de la vicepresidenta. Después, recordamos, es el primer acto donde va a aparecer Cristina Kirchner después del atentado. Hubo un acto anterior en la UOM, pero era para sindicalistas de la UOM, para delegados. En este caso va a estar toda la militancia. Algunos dicen, a mí me parece muy osado el título, pero que el título es la van a presentar como presidenta. Directamente, no. Que Cristina va a ir... Bueno, a ver, puede pasar que la locutora lo haga. Lo que sí va a haber... No, pero la instalación va a ser Cristina presidenta y todos detrás de Cristina. Sí, no va a ser tan explícito. Lo que va a haber es un operativo clamor que va a estar dado. Se va a tratar de mostrar desde todos los lugares cómo, bueno, Cristina es nuestra candidata. Ella no va a decir yo soy la candidata. Pero perdón, el otro título que ponen otros es al revés, dicen. El gobierno dividido por la contienda electoral entre Cristina y Alberto Fernández. Bueno, es decir, la idea esta de que Cristina se quiere instalar para el año que viene como presidenta y Alberto Fernández dice que va a ir. Es decir, ¿cuál de los dos es? Está claro que el gobierno está dividido de cara a lo que va a pasar el año que viene. Alberto Fernández es el único que ha comunicado su deseo de ir a las PASO y de ser precandidato para ser reelecto. Y por otro lado, el kirchnerismo en su conjunto impulsa la figura de Cristina como la líder que lleva a esta alegría y esta esperanza de felicidad de que vuelva. No está muy claro si se van a atrever a decir que ella va a ser la candidata a la presidencia. Pero ¿qué vamos a ver en el acto de hoy? Vamos a ver que Alberto Fernández queda con su núcleo chico acompañándolo, él no porque está viajando, llega mañana, pero el entorno del presidente, el núcleo chico que rodea al presidente, ese se va a quedar en la Casa Rosada, no va a ir al acto. ¿Quiénes van a ir al acto? Guado de Pedro, van a ir el ministro Soria, el ministro de Justicia, y va a ir Tristán Bauer, el ministro de Cultura. Esos son los ministros que van a ir. Pero también lo vamos a ver a Jorge Ferraresi, a Juanchi Zabaleta, a Cato Podis, vamos a Julián Domínguez. Vamos a ver a los que fueron en su momento parte del gabinete y que hoy volvieron a su terruño como intendentes del conurbano bonaerense o dirigentes territoriales para garantizar
los votos y la territorialidad de cara al año que viene, acompañando a la Cristina, que se basa en la fuerza de la cámpora, en los intendentes bonaerenses, porque está claro que la provincia de Buenos Aires es el reducto que el kirchnerismo elige para atrincherarse, desconociendo si el escenario nacional es adverso o no, y también un grupo de sindicalistas que la van a estar acompañando, que ya sabemos que son los que están impulsando. Hubo ahí algunas rispideces, Pablo, vos debes tener más detalles, de cómo se garantizaba la seguridad al acto y de qué espacio ocupaba cada uno en el escenario, digamos, ahí. Sí, eso es parte de la mística. Te agrego dos datos. Primero, a la lista que vos dijiste, vamos a agregar a Catopodis, ¿sí? Que es funcionario, ministro de Obras Públicas y líder de San Martín, que también es un gesto. Un Catopodis que siempre es muy cercano a Alberto Fernández. Ahora, Cande, vos vas a contar también los movimientos sociales, porque también hay presencias ahí. Pero yo te digo, el operativo Clamor que vos estás planteando, Maxi, yo te lo dividiría en tres grupos. Por un lado, el kirchnerismo duro, que lo hace por convicción. Cree que Cristina Kirchner es la mejor opción para ser presidenta a partir de 2023. Otros, que son los intendentes del conurbano, por necesidad, porque saben que Cristina lidera y sigue traccionando votos en el conurbano bonaerense. Hoy hablaba con un asesor muy directo de un líder muy importante del conurbano bonaerense del peronismo y dice, Cristina, de 2015 para acá no perdió un voto en el conurbano bonaerense. Aún con lo bajo que está, no perdió un voto y no perdió popularidad. Y los otros que lo dicen por especulación. Si nosotros seguimos con Cristina, que nunca termina de jugar, nunca la terminamos de enterrar políticamente. Siempre sigue ahí latente esa mirada de Cristina está. Que juegue de una vez por todas y en todo caso a partir de 2023 pensamos cómo es la renovación. Pero en estos tres sectores, por estos tres intereses contrapuestos, es que piden que Cristina Kirchner sea la candidata a presidenta y ese operativo Clamor lo vas a ver hoy, lo vas a ver en los cánticos. Quizás no con Cristina asumiendo la candidatura, pero sí con Cristina escuchando a la gente pedir por su candidatura. Gustavo Marangoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gustavo, hola Maxi, buenas tardes. Una sola pregunta te hago. Yo ahí veo que es un momento de desconexión, ¿no? Para estar proyectando 2023 en un gobierno que no sabe cómo va a terminar fin de año. Los datos de inflación, los números ahora vamos a mostrar un ratito los números del ajuste que está haciendo Massa con Cristina avalando cuando Cristina criticaba duramente a Guzmán que estaba en una política de expansión fiscal. Ahora es al revés, Massa está haciendo un ajuste y Cristina avala. Es decir, un gobierno que está en ese aspecto desorientado, no sabe bien qué le puede aparecer el mes que viene. Ahora, ¿cómo titularías, digamos, hoy Cristina en el Día de la Militancia, donde mostrábamos ahí uno de los videos de presentación, parece que fuera una fiesta para la militancia kirchnerista, que la líder vuelva a hablar? La recuperación de la lapicera, ¿te acordás de la Vic? Digamos, la recuperación de la lapicera. No estoy hablando de la lapicera de la gestión, estoy hablando de la lapicera del armado 2023. Yo no lo sé, no me animo a decir si esta noche volverá a sugerir que está dispuesta a hacer lo que haya que hacer y dejar entreabierta la puerta, si lo dirá explícitamente, si la presidencia, si la senaduría, pero te diría casi que no me parece tan relevante como el hecho de que está armando. Vos fijate que el movimiento Evita, que fue noticia en los últimos meses por los enfrentamientos con la Cámpora y que de hecho en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social en la gestión siguen las disputas, sin embargo la idea es volver a reagrupar. El domingo pasado Máximo Kirchner en una entrevista decía hay que hacer una gran mesa donde tienen que estar gobernadores, Movimiento Evita, CGT. En realidad lo que estaban diciendo es que los que se fueron de la mesa de Cristina tienen que volver a la mesa de Cristina. Entonces creo que así como ella en el 2019 sorprendió con el famoso posteo de ese 19 de mayo consagrándolo a Alberto como candidato a la presidencia, lo que está buscando claramente es tener el mismo rol relevante el año que viene. El lugar lo veremos porque ella sigue siendo muy afecta a los clásicos de la política, la sorpresa y la ambigüedad. ¿Y el discurso, desde el punto de vista del rumbo económico, cuál crees que va a ser? Mirá, el hecho de poner la esperanza arriba de la mesa es reconocer que justamente en este momento es lo que falta. Separarse de las vicisitudes que vos describías a lo largo de todo este programa en cuanto a estar contando la monedita, es alejarse de este presente, ya que no tenés presente, bueno, tratá de inventar un futuro.
Me parece que ese es el discurso. El presente es lo que es. El pasado inmediato ella ya dijo lo que es. Son los años más oscuros, los de Macri. Lo de la felicidad son los otros años. Bueno, tiene que haber algo por delante, porque por el presente lo único que hay es milladura, diría mi tía Leonilda, digamos, ¿no? Queda este día a día, que los chinos, que el dólar, que el contado con liqui, que la cima, en fin, Casira, perdón. Esperamos un segundito, porque está Omar Plaini, que va a ir al acto. Sí, Plaini, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Maxi? Un placer saludarte. Bueno, A vos y a Marangoni también, que lo veo por ahí. yo decía que está difícil para la militancia, ¿no? Encontrar en este momento un relato movilizador, no solamente por lo que está pasando en el presente, la realidad, la inflación, lo que todo el mundo sabe, sino también porque la política económica lo que está buscando es evitar un escenario peor. Digamos, yo siempre digo que Massa asumió con la sábana cortísima entre evitar el escenario pésimo y el menos malo. El escenario pésimo sería que se desbande todo y que vayan a la hiperinflación, como el propio ministro dijo que estuvieron al borde en julio. Ahora, el escenario menos malo, y bueno, es un escenario de inflación del 100%, de una situación, bueno, la que usted conoce. ¿Cuál cree que es el relato movilizador de Cristina hoy a la tarde que tanto los convoca? No me gusta hablar de relato. Yo prefiero hablar de la historia, de lo que significa el peronismo en la vida política, social y económica de la República Argentina. Y creo que los trabajadores siempre tuvimos esperanza. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no lo hubiésemos tenido? Creo que el peronismo sigue estando muy vigente. Creo que lo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de hoy, percibo, aspiro en todo caso, de que vaya camino a la unidad, al reagrupamiento, porque somos una coalición, tenemos diferencias internas, como tienen las otras coaliciones también. Está claro que es una experiencia traspolada de la vieja Europa, y en países como los nuestros, de fuertes liderazgos y presidencialistas, eso no podía dejar de tener alguna tensión, y creo que vamos camino hacia esa unidad tan necesaria para continuar siendo gobierno después del 2023, porque hay que partir de lo que recibió este gobierno en el 2019, de ese brutal endeudamiento, que vos como nadie sabés como economista, que no solamente fue económico, sino que fue político. Y suelo decir yo, parafraseando al gaucho argentino, donde pasa el fondo, no crece más el pasto. Y lamentablemente eso nos condiciona, pero tengo mucha expectativa de que nosotros vamos a lograr esa tan ansiada unidad, y seguramente el mensaje que va a dar Cristina Fernández de Kirchner, como lo da siempre, lo he dicho y algún colega tuyo lo ha tomado en alguna oportunidad, siempre digo, cuando se expresa o se manifiesta la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ella suele ordenar pasiones y razones también. Ahora, y creo que ¿usted cree que Cristina sigue expresando esa base electoral que fue típica del peronismo? Se lo pregunto porque lo que uno ve es primero un crecimiento importante de, por ejemplo, los libertarios en ese electorado de base. Hay mucho video dando vuelta y aparte uno lo ve, le pregunta, y usted también le debe pasar un montón de veces que le dicen, no, yo voto a Milei, en ese electorado de base, en ese electorado que cobra un plan, que está en una situación muy, muy difícil. Pero además, en las últimas 5 elecciones en la provincia de Buenos Aires, Cristina ganó una sola. Perdió en el 2013, perdió en el 2015, perdió ella personalmente en el 2017, ganó en el 2019 con Alberto Fernández y volvió a perder en el 2021. Es decir, ¿no está pasando algo con el peronismo para interpretar a esa base electoral que está concentrada en el Gran Buenos Aires y que parece ser que está siendo perforada por la realidad? Yo hago una lectura inversa. Yo creo que el peronismo ha mantenido un caudal histórico. De hecho, hemos tenido 12 años de continuidad en el gobierno. Volvimos a recuperar en el gobierno en 2019. Tenemos que resolver nuestras propias tensiones porque, bueno, evidentemente un Estado que articule, como ha planteado el actual Ejecutivo, no alcanza. Está los que creemos que el Estado no solamente debe orientar, debe planificar y debe regular. Y este creo que es el desafío que nosotros tenemos por delante y estoy convencido que Cristina expresa eso y yo lo veo inversamente a lo que lo ven ustedes, Maxi, porque creo que el peronismo está más vigente que nunca y es el que puede resolver la situación frente a un mundo totalmente desigual. Hablemos de la gran política que es la internacional. Yo pregunto, este capitalismo, que el 1,2%
de ricos del mundo concentra la riqueza del 45,6% de la humanidad, que excluye al 20% de seres humanos y los lleva a la pobreza y la indigencia. En una etapa de hiperdesarrollo mundial, evidentemente hay un sector que ni para esclavos sirve. Y entonces digo, esto es lo que defienden los libertarios o Juntos por el Cambio. Perdón, esto es un fracaso. Bueno, y ahí está el desafío del peronismo. Ahí está el desafío del peronismo. Hoy está gobernando el peronismo. El Estado y lo privado. ¿Cómo? Hoy está gobernando el peronismo. Sí, claro, a partir de una situación tremenda que recibió a partir de la pandemia, y tengamos en cuenta el conflicto bélico, Máximo. No pongamos fuera eso porque eso está en este contexto. Por eso confío fuertemente que el peronismo, que articula capital y trabajo, pueda lograr ese equilibrio para que haya un mundo desarrollado donde incluya mucho más. De hecho, cuando nacemos y venimos a la vida es para ser felices. Y en este capitalismo hay un 20% de la humanidad que no tiene felicidad absoluta. Bueno, de esto estamos discutiendo. Si yo te preguntara a vos como economista, ¿vos crees que el sistema capitalismo ha dado respuesta con todo su hiperdesarrollo y todo su crecimiento científico y tecnológico a la total de la humanidad? Está claro que no. Hemos avanzado enormemente, pero no abarca todo. Bueno, nosotros necesitamos una política, una economía y un desarrollo social que abarque la totalidad. No, pero está bien, si no habrá fracasado el capitalismo. Está bien, pero esas grandes discusiones que son absolutamente válidas y que son muy interesantes, parten de una obviedad previa que es, yo no sé qué pasó con el capitalismo, coincido en varias de las cosas que dice, en otras no y demás. Lo que tengo en claro es que la dirigencia política argentina en los últimos 20 años ha sido un fracaso absoluto en términos de dar soluciones a la gente. Pero un fracaso absoluto. Yo tengo una mirada distinta, Maxi. Pero no cree que... nosotros, del 2003 al 2015, se generaron varios millones de puestos de trabajo. Llegamos a tener el nivel más alto de la región en términos del salario mínimo. No, está bien. Se perdió una oportunidad muy grande. Bueno, está bien, pero hay que disociar. No son los últimos 20 años, Maxi. Pero, no, está bien, hay que disociar hasta el 2011, digamos, donde Argentina podía llegar a tener un rumbo y demás. Está bien. Por algo después el peronismo, bueno, la gente se cansó y dijo, bueno, que venga el que sigue. A ver si nos soluciona los problemas. Vino Macri, fracasó los últimos 2 años, fracasó en el resultado. Dijeron, bueno, que venga el que sigue. Vino Alberto Fernández. El que sigue llegó con 1,5 punto de diferencia, ¿eh? El que sigue llegó con 1,5 punto de diferencia. No es que el que sigue sacó el 70% y nosotros el 30%. No alcanzó, coincido con ustedes que no alcanzó. Ahora, bueno, esas son las cosas que nosotros... Y el que venga va a ganar por esa distancia. Y el que venga va a ganar en un escenario polarizado como hay en el mundo, va a ganar por esa distancia. O un poco más, o un poco menos, no importa, es la democracia, digamos. La marea roja o la ola roja en Estados Unidos no sucedió. Digamos. Bolsonaro acaba de perder con Lula, regresó Lula. Quiere decir que hay una discusión en el mundo. Por eso digo, Maxi, discutamos lo internacional para entender lo regional y lo local. Si no, no lo vamos a entender nunca. Hay un mundo capitalista tremendamente concentrado que se permite este hombre, Elon Musk o Zuckerberg, despedir miles y miles de trabajadores y empleados por Twitter o por Facebook. Una locura total estamos viviendo. Digo, ¿de qué humanidad estamos hablando cuando esa concentración brutal, lo único que es, ni para esclavos a seres humanos los tratan, ni como esclavos? Entonces digo, esta es la discusión y Argentina no está fuera del mundo, está dentro de ese mundo y estoy convencido que nosotros en la región, con estos gobiernos que se están dando nuevamente, como López Obrador, como Castillo, como Boric, como Lula, en la Argentina tenemos una posibilidad en la región de unificar y buscar otra salida distinta y volver a un capitalismo con un sesgo más productivo que este capitalismo financiero y especulativo, que lo único que hace es dejar a millones y millones de seres humanos fuera de todo sistema. Plaini, gracias, muy amable. Ahí está Omar Plaini, secretario general de Canillitas dentro de la CGT, que va al acto de Cristina. Cierro con vos, Gustavo. Uno tiene la impresión de que el peronismo ofrece dos cosas con Cristina. O volver al peronismo tradicional, a la época dorada de Perón, que digamos sería el primer gobierno de Perón, o volver al interregno, no sé, 2003, 2011, que fue la época, o 2003, 2007. Es decir, pero para que eso ocurra tiene que cambiar todo el mundo. Además de que Argentina tiene que tener condiciones totalmente distintas. ¿No es un poco esa la oferta que hacen? Porque están permanentemente pensando en los momentos de oro
de sus espacios políticos, que, bueno, como ocurre siempre en la humanidad, digamos, no, son irrepetibles. En la introducción de tu programa me parece que está la clave, los dólares del Banco Central. Cualquier política que suponga la recuperación de la actividad, de los salarios, etcétera, requiere resolver el tema de las reservas en Argentina, entre otros. Pero simplificando, te diría que pasa por ahí. Y lo otro, ya que salió por aquí el tema de la desigualdad, etcétera, lo curioso, que es un fenómeno mundial, pero que también se da en la Argentina, es que las reacciones contra la desigualdad parecen encontrar voceros más aptos en las ofertas de derecha y en muchos casos de ultraderecha que en los sectores de izquierda o de centro izquierda o nacional populares o populistas, de acuerdo a la nomenclatura que cada uno quiera usar. Eso es lo que llama la atención, digamos, porque fijémonos quiénes votaron a Bolsonaro o quiénes votan a Milei en la Argentina. Hay encuestas que lo dan primero o segundo en sectores del conurbano o del Gran Norte. Entonces estamos hablando de un fenómeno que ya no es episódico y que respecto de los cálculos previos, donde uno un año atrás o 2 años atrás que decía, bueno, sube Milei, baja Juntos por el Cambio, y en realidad le está sacando a todos. Entonces me parece que ahí hay que hacer una lectura que indubitablemente está vinculada con lo que vos señalás, los malos resultados de la economía y la política argentina de la última década larga, vamos a decirlo así. Gustavo, gracias, como siempre, muy amable, muy interesante escucharte. Ahí está Gustavo Marangoni. En un ratito vamos a hablar con Adrián Sá, que está visitándonos. Gracias, Adrián, por venirte acá. Es raro no verte con un paraguas. ¿Es real? Allá, sí. Yo siempre pensé que era un holograma. De Atlanta, pero ¿Viste? No, sí. un gusto tenerte acá. Por favor, el gusto. Vamos a hablar en un ratito de tu amigo Trump. Sí. Sé que sos muy amigo del expresidente que se candidatea nuevamente para el 2024. Somos como chanchos. Ahí está. Bueno, fíjense lo que han sido los aumentos de los alimentos. Estos son los 10 alimentos que más aumentaron en lo que va del año, con aumentos muy por arriba del 100%. Y no solamente tenemos ahí al tope de la placa al azúcar que ha subido 204%, es decir, se triplicó el precio. Estamos hablando de 10 meses, enero, octubre, si no el aceite de girasol, 141%, imagínate estos precios en Estados Unidos, Adrián. 10 meses, huevos, ahí veíamos el aumento, 136%. Estamos hablando 10 meses nada más y estos aumentos, pero también hubo aumentos muy importantes en fideos, 125%, harina triple cero, 122%, leche en sachet, 122%, en solo 10 meses. Enero, octubre, hamburguesas congeladas, 117%, manteca, 103% y pan de mesa, que no incluye, 100%, que no incluye los aumentos ahora de noviembre, porque se está resquebrajando el fideicomiso de la harina y hubo aumentos adicionales del 20 o 30% en estas 2 semanas de noviembre. Está Guido Lorenzo, de la consultora del SG. Gracias, Guido, muy amable. Bueno, ¿cómo estás viendo después de este último dato del INDEC de 6,3%, los últimos 12 meses 88%, pero con precios que están, sobre todo en la canasta de alimentos, muy arriba del 100%, no en el año, sino en apenas 10 meses? ¿Cómo andas, Maxi? Sí, sigue preocupando ahí lo que es la inflación de alimentos, básicamente, y con un fenómeno, digamos, bastante particular, porque de febrero a junio, a nivel internacional, subieron los precios de los alimentos en el mundo, producto de la invasión, ¿no? Rusa-Ucrania. Ahora, en los últimos 5 meses, los alimentos a nivel global caen de precio. Ni siquiera es que suben poquito, caen de precio, y lo que te muestra esto en parte es que Argentina transformó eso en algo permanente para el país, ¿no? Con lo cual esto nos preocupa y estamos viendo que en el mes de noviembre sigue una tendencia más moderada, hay que decirlo, de lo que había sido el mes de octubre, pero estamos viendo aumentos compatibles con la inflación que puede cerrar en torno al 6% de vuelta. Así que no vemos una reducción. ¿Qué están proyectando ustedes para el año? Pues yo decía, con este 77 acumulado de inflación general en los primeros 10 meses, si te da 6% en noviembre y 6% en diciembre, ya estás en 97, 98%. Estamos ahí, sí. Entre 98 y 104%, la verdad que no varía mucho, digamos. A ver, no es cualitativamente distinto. Lógicamente el impacto de las 3 cifras o no, pero uno ya puede hablar de una inflación de 100%, digamos, y ahí es donde está Argentina con ese piso del PIB que le parece difícil de romper por mes. ¿Cuál podría ser el ancla de desaceleración de precio en los próximos meses? No sé si podemos ver las placas que elaboró Claudio Slotnick, pero hay un problema para instrumentar precios justos
Supuestamente ya en estos días, a partir de mañana, tendrían que estar en la mayoría de los supermercados. Van a estar por ahora excluidos 2/3 del consumo, que son los comercios de cercanía, autoservicios y supermercados independientes. Pero bueno, esta idea de poder en un acuerdo amplio, que no sean solamente los 1.700 productos, sino 30.000 productos que corran al 4% cuando la economía está corriendo toda arriba del 6%. Bueno, es todo un desafío, ¿no? Empresas todavía no firmaron el acuerdo por precios justos, el gobierno no garantiza los dólares para importar. Este es un tema fundamental del cual estamos hablando al principio del programa. Y además, atención con lo que se plantea, la próxima placa, por favor, con lo que se plantea en este aspecto es, por ahora, empresas aseguran canasta de 1.700 productos, pero no garantizan tope de aumento de 4% mensual para el resto de los productos. Es decir, decíamos, te pueden garantizar los 1.700 productos, pero no los 30.000 restantes que fabrican estas empresas. ¿Estás viendo que puede haber ahí un ancla de alguna manera o termina siendo en última instancia la recesión la que le pone algún tope a los precios? Claro, las anclas principales son el precio clave de la economía, ¿no? Que uno puede encontrar y ahí uno ve si tipo de cambio y salarios podrían funcionar en ese caso. Y la verdad es que hay los salarios una recomposición lógica de lo que se perdió hasta el momento, con lo cual eso no parece que vaya a anclar precios. Y después, por otro lado, el tipo de cambio, que esperemos que no recurran a eso, porque va a traer más distorsiones y me parece que tampoco da la parte de la balanza comercial, es decir, lo que importa y lo que exporta Argentina, como para seguir atrasando el tipo de cambio. Con lo cual, uno no encuentra ahí otra ancla, como bien decías, más que el freno del consumo producto de la aceleración inflacionaria que corroe, digamos, los ingresos en términos reales. Esa me parece que va a ser la situación que vamos a vivir en el 2022 que queda y el 2023 que empezará. Y que, bueno, plantea estos desafíos de tratar de mantener un nivel de actividad, pero también al mismo tiempo de dar señales de estabilidad, porque me parece que en algún punto el público, ya más que demandar, digamos, aumento de salarios y que suban los precios, te va a empezar a demandar que la inflación afloje un poco porque se torna insoportable. ¿Cómo haces para acomodar el tema de precios relativos? Fíjense lo que contábamos también con Slotnick respecto a la disparidad de precios. Hay precios que están muy adelantados, y hay precios que están muy atrasados. Obviamente, entre los precios que están muy atrasados es el salario, por eso a todos nos cuesta todo carísimo y vemos que todo nos sale algo inalcanzable, ¿no? Desde un auto, un departamento, un alquiler, un par de zapatillas. Los salarios han quedado muy atrasados. Pero fíjate estos precios relativos. ¿Cómo haces para acomodarlos sin retroalimentar la inflación? Por ejemplo, el boleto mínimo de colectivo, 25 pesos en Ciudad de Buenos Aires, 2 caramelos masticables de 25 a 30 pesos. Ojo, por eso están pensando ya ahora en diciembre un nuevo aumento de 40% del transporte en el área metropolitana. Y ya hubo un 40% en julio. Ahora, ¿cómo haces para que eso no realimente la inflación? Un kilo de salame, 2.400 pesos. Bueno, la factura de luz, departamento de 2, 3 ambientes, 2.700 pesos, ¿no? De nuevo, atrasados, transporte, luz, gas. Bueno, después hay algunos precios, esto habla del tema del lácteo, la carne se ha quedado nuevamente atrasada desde julio, la carne está por debajo y ayuda un poco a que no se dispare más, porque la canasta de alimentos este año va a estar arriba del 100%, siendo que la carne, por lo menos hasta ahora, vamos a ver en diciembre, viene muy por debajo. Pero después, a ver si tenemos una plaquita más, tanque de nafta 6.500 pesos, camiseta de selección 29.000 pesos. Es decir, los textiles, la indumentaria se ha adelantado a todos los precios. Después lo que ocurre, lo que decíamos, ¿no? Fíjense, un par de zapatillas, un alquiler es 2 pares de zapatillas, pero también uno puede decir que un salario promedio en la Argentina son 3 pares de zapatillas. Es decir, hay una disparidad de precios muy grande. Básicamente, volviendo a vos, Guido, ¿cómo haces para acomodar el tipo de cambio oficial que está en 160 pesos y está súper atrasado? Es un regalo. Lo más barato que hay en la Argentina es el dólar oficial de 160 pesos, cuando tenemos uno en la calle que está en 300 o 340 el dólar Qatar. Y después las tarifas de servicios públicos, incluido el transporte.
o hay algunos servicios privados, por ejemplo, el tema de comunicaciones también han subido 55%. ¿Cómo haces para, como está tratando de hacer el gobierno, de ir acomodando esos precios sin que te siga retroalimentando todo el tiempo la inflación? Bueno, es que pasa eso, ¿no? Que los dos precios claves que están atrasados ahí son básicamente tipo de cambio y tarifas, ¿no? Y ahí lo que hay que ser claro, y me parece que sería bueno una mejor estrategia de comunicación, es la de, mira, la inflación antes que bajar va a tener que subir, porque reacomodar esos precios relativos implicará un salto discreto de la inflación el día que se quiera hacer. Después ahí hacia adelante uno puede pensar en un plan de estabilización de la inflación en particular, pero antes de eso la inflación va a tener que subir. Y esto, de hecho, lo sabemos de la última experiencia. Cuando se quiso atacar el problema inflacionario en 2016, con precios relativos desalineados, después termina explotando por los aires y termina con inflación más alta. Entonces, si querés hacerlo de una manera más sana, primero vas a tener que hacer sinceramiento de precios y después posiblemente puedas encauzar algún tipo de política antiinflacionaria. Pasa que lo que se ve que se está haciendo en la actualidad es tratar de poner esta idea de precios cuidados, otros precios regulados, etcétera, con el objetivo de pensar que la inflación puede bajar de 6 puntos a 4 puntos mensual y que se estabilice en esos niveles. Argentina tiene dos problemas entonces. Uno es la inflación y otro es lo que vos mencionabas recién, los precios relativos. ¿Están desalineados? Sí. Y se retroalimentan. Acomodar los precios relativos va a implicar que la inflación se acelere en un momento para después sí aplicar las políticas de desinflación. ¿Cómo hace también el gobierno para equilibrar el tema salarial en este contexto, ¿no? Porque yo decía, los salarios están muy atrasados. Obviamente, como uno ve la historia de los planes de estabilización, en toda la historia argentina, cuando esto ocurre, que tenemos inflaciones arriba del 100%, sobre todo en alimentos, la inflación en alimentos de este año va a ser 104, 105% en el Gran Buenos Aires. Lo firmo ya, digamos, es 92 hasta octubre. Con que sea 6% en los próximos 2 meses, y va a ser más del 6%, ya estamos en 104%, porque es acumulado sobre el mes anterior. Bueno, ¿cómo se hace para reacomodar salarios sin que eso signifique otra ronda de remarcaciones, que es el tema que tiene el gobierno? Hablábamos recién que hoy habla Cristina, y Cristina viene insistiendo con la suma fija de fin de año para acomodar. Hay una pulseada ahí respecto a precios salarios. Sí, a ver, uno insiste, ¿no? El salario se va a tener que acomodar, es cierto, en algún momento. Y de hecho, cuando vos me dices y decís, recién decías, el tipo de cambio oficial es lo más barato que hay en Argentina. Efectivamente, y cuando decís el tipo de cambio, entonces se tiene que mover para arriba. Es algo similar a decir los salarios reales o los salarios medio en dólares tienen que ir para abajo. Ahora, fíjate cuál es la diferencia. Vos me dices el salario en dólares y lo me dices el tipo de cambio blue o al contado con liqui, lo que puede ser. Con lo cual, no queda claro, digamos, a dónde que tiene que ir el set de precios relativo hasta que el tipo de cambio no encuentre un equilibrio o una unificación, o por lo menos tener dos precios de referencia, el que sea comercial y un dólar financiero, podríamos llegar a tener. Pero primero, antes que nada, necesitas cierto orden, porque la verdad que hay empresas que pueden hacerse de justamente ingresos a 300, pueden pagar unos salarios, ¿sí? De $1 a 300. Otras que no pueden, pagan otros salarios porque justamente acceden a $1, digamos, de 160, te pueden pagar otros salarios. Con lo cual, todo eso te distorsiona el mercado de trabajo. Primero vas a tener que hacer una normalización de esos precios relativos y después tratar de recuperar el salario. Si no, mientras tanto, lo único que haces es dar aumento y esos aumentos se transforman en más inflación y generas algún tipo de espiral precio-salario que hoy te lo contiene un poco. La actividad está planchada, pero a ver, si uno quisiera aspirar a crecer en algún momento, no se puede. Esperamos un segundito ahí, Lorenzo, mientras reconectamos, porque tenemos un problema ahí en la conexión. Lo sumo a Ricardo Delgado, de la consultora analítica, para hablar de este tema de precios. Y quiero hablar con Ricardo en unos minutitos, algo para que vean que es muy impactante respecto a cómo se está haciendo el ajuste fiscal y la posición que tenía antes Cristina y la que tiene ahora respecto al rumbo económico. Mostrábamos, Ricardo, y recién lo analizamos con Guido Lorenzo, estos listados de precios, ¿no? Precios de alimentos que subieron más del 100% en 10 meses, ¿no? No han concluido el año y fíjense, tenemos aumento de 200% del azúcar, tenemos aumentos del aceite que están arriba del 140%, tenemos aumentos de los huevos, que estoy todo de memoria, aumento de los huevos que están arriba del 130%, mirá vos, de memoria le pegué. Tenemos aumentos de, ya la memoria me falla, en la placa siguiente, fíjate,
de los fideos 125%, tenemos aumento de la harina 122%. Estamos hablando 10 meses, estamos hablando enero, octubre, esto no es del año. Fíjense, el pan de mesa 100% en 10 meses y no tiene los aumentos ahora de noviembre. Lo mismo el tema de la manteca, las hamburguesas congeladas. Yo imagino que el presupuesto familiar, que encima le tenés que aplicar los aumentos de tarifas públicas, el aumento de transporte y demás, bueno, se hace malabares, se va encogiendo cada vez más. Esto tarde o temprano termina en una caída fuerte del consumo. Buenas tardes, Maxi. Efectivamente, algo que ya estamos verificando a partir de octubre y los primeros días de noviembre, los indicadores de consumo masivo empiezan a mostrar caídas interanuales, todavía leves, pero claramente la tendencia de alza, sobre todo en el primer semestre de este año, del consumo se quebró. Yo te diría que todo esto empezó en la crisis cambiaria de junio-julio y se profundizó y empieza a verificarse ahora sí en las estadísticas a partir del mes de octubre. Lo vemos, por ejemplo, la recaudación del IVA neto en términos reales, que es el que mide de alguna manera el pulso del consumo, el IVA de DGI, por supuesto, que está mostrando caídas interanuales en términos reales, bien digo, y esto de alguna manera es parte del proceso de ajuste que el gobierno eligió. O sea, para ponerlo en términos simples, esta es una economía que para funcionar requiere más dólares de los que genera, de los que genera y de los que dispone. O sea, del stock que tiene y del flujo esperable en estos meses. Y esto, digamos, se puede resolver de dos maneras. La manera usual que nos enseñan en la universidad es con una devaluación. Una devaluación, ustedes lo hablaban recién, tiene un impacto directo sobre los salarios que están muy retrasados en relación a otros precios de la economía, y en consecuencia el gobierno trata de elegir el camino más complejo, que es el de inducir, el de llevar a la economía a una recesión, a una caída de la demanda a través de una disminución, de una restricción cuantitativa del uso de dólares, de pagar menos importaciones, y para pagar menos importaciones tenés que producir menos. Eso obviamente se va a dar en un contexto de aumento del desempleo y difícilmente, estos son caminos ambos muy complejos de administrar, muy complejos de llevar adelante, sobre todo en un gobierno con escaso capital político y con mucha inflación. Bueno, ahí está, ¿no? El tema de lo que estamos hablando. ¿Estás, Guido, ahí también viendo eso? Ustedes tienen también medición semanal. ¿Cómo viene en noviembre la inflación, Guido? Noviembre nosotros relevamos, ¿sí?, lo que es alimentos y bebidas en hipermercados. Vemos algo de desaceleración, pero todavía en torno al 6%. Así que es un dato que también puede revertirse en las próximas semanas porque tenemos menos de medio mes adentro, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, para noviembre vemos en las últimas semanas que aflojó un poquito respecto a lo que era octubre, pero bueno, insisto, no sé si es significativo todavía. Ricardo, ¿vos ves que puede haber algún ancla en algún lado en este momento en los precios justos que hablamos recién? Que bueno, que las empresas dicen, está bien, los 1.700 productos, si me dan dólares para importación a cambio los puedo cerrar, pero los 30.000 que quieren que suban 4% mensual, esos no. Bueno, claramente la economía perdió las anclas teóricas que tenía, porque la verdad que no funcionaron demasiado bien de la era Guzmán. Se perdieron las tarifas públicas y se perdió el ancla de la apreciación cambiaria. De hecho, el dólar se está acelerando en términos o el peso se va depreciando cada vez más rápido, y en octubre, por primera vez en largo tiempo, superó a la tasa de inflación, la depreciación del peso. Eso obviamente le pone un piso a la tasa de inflación y además el planteo, digamos, fiscal, de ordenamiento fiscal, lógico y demás, que tiene que ver con tener tarifas que se acerquen cada vez más a los valores que cubran costos de producción, tampoco contribuye en el corto plazo a que la inflación pueda moderarse, con lo cual va a ser muy difícil. Y en el medio además está el tema combustible, ¿no? Con YPF, claro, como la empresa testigo, el combustible es
es un insumo crítico para toda la distribución e impacta directamente en las cadenas alimenticias, en las cadenas, digamos, minoristas, de manera directa. Con lo cual, digo, sostener a YPF con una situación, digamos, con precios congelados no parece muy lógico. Guido, gracias, muy amable. Ricardo, quería tratar este tema con vos también, que es el tema de lo que está pasando con el ajuste fiscal de Sergio Massa. Uno ve que hubo una expansión de 12% del gasto público en el primer semestre del año. Esto es lo que da la Oficina de Presupuesto del Congreso. Un aumento del 12% en términos reales, por arriba de la inflación, el gasto público en el primer semestre, mientras Cristina criticaba duramente a Martín Guzmán por hacer un ajuste. Y en realidad Guzmán estaba descarrilando todo el acuerdo con el fondo, porque estaba creciendo el gasto público por arriba de la inflación. Y bueno, desde que llegó Batakis, no solamente Massa en agosto, sino de Batakis en julio, ese gasto público empieza a caer en términos reales. Todo esto se ve claramente en este gráfico de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un organismo técnico que actúa en el Congreso y que hace los números fiscales en paralelo al Ministerio de Economía. Y la verdad que los hace técnicamente muy bien, porque son expertos. Está el doctor Macón ahí en la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y lo que se ve es como en el segundo semestre del año, con Massa ministro de Economía, bueno, cae en términos reales todos los meses el gasto público. Es decir, está corriendo por detrás de la inflación. Y bueno, eso se llama un ajuste fiscal para tratar de encarrilar el acuerdo con el Fondo Monetario. A ver si lo puedo mostrar en esta hoja. Acá se ve claramente el gráfico. A ver si se ve ahí. ¿Se ve? Ahí se ve. Miren bien que se ve perfecto. ¿Ven? En los primeros meses del año va el gasto público por arriba de la inflación, 12,5% el primer semestre, y en el segundo semestre el gasto público va por debajo de la inflación, es el ajuste de Massa, 16,2%, es lo que exigía el FMI para encarrilar el acuerdo, y es lo que había que hacer. Pero para hacer esto, no solamente se le pone tope al gasto público, sino que hay subejecución de partidas. Es decir, hay partidas de obra pública que están subejecutadas, hay partidas de transferencias a universidades que están subejecutadas respecto al año pasado, hay asignaciones familiares y por hijo que están también con un nivel de ejecución menor, obviamente los subsidios de energía, que eso es parte de lo que se acordó con los aumentos tarifarios, y bienes y servicios, eso también está subejecutado, eso no se ve mucho. Bueno, se está haciendo un ajuste, Ricardo, un ajuste que Cristina avala. Cuando no se hacía el ajuste y se estaba descarrilando todo, Cristina criticaba y decía que se estaba haciendo un ajuste. Es parte de las contradicciones de este gobierno, ¿no? Sí, claramente. Me parece que estos números de la Oficina de Presupuesto del Congreso coinciden con un monitor semanal que nosotros en la consultora venimos realizando justamente desde que Massa es ministro, justamente porque él puso en la cuestión fiscal, en el cumplimiento del compromiso con el fondo, uno de sus ejes principales. Y efectivamente, para ponerlo en términos cuantitativos, poner un número, desde que asumió Massa a hoy, entre agosto y octubre, el último dato disponible, el ajuste del gasto primario es de 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones de pesos en términos reales en relación al mismo periodo del año pasado, donde estaba Martín Guzmán como ministro, y eso equivale para el mes de octubre en una caída del 20% del gasto primario en relación a octubre del año pasado. Todas las partidas muestran retrocesos,
obviamente algunas menos, todo lo que tiene que ver con jubilaciones menos, pero uno ve fuertes, por ejemplo, ajustes en programas sociales, se ve un ajuste importante en obra pública, como bien vos marcabas, y esto de alguna manera va en línea con el compromiso con el fondo, que es, lo hemos hablado muchas veces aquí, una suerte de hoja de ruta que tiene el gobierno y Sergio Massa la ha tomado para ordenar, por lo menos en el corto plazo, la macro. Ahora, esto evidentemente, para que tenga impactos monetarios y esto finalmente llegue a derramar en un menor índice de precios hacia adelante, lleva tiempo, lleva meses, y esa es la gran contradicción que tiene el gobierno. Viene haciendo un ajuste fiscal y monetario, te diría, de corte razonablemente ortodoxo, por un lado, esperando a que haya un impacto directo sobre los precios, y los precios siguen corriendo a una velocidad preocupante. Por eso, digamos, también la necesidad de tratar de fortalecer en lo inmediato la caja en dólares, las reservas del Banco Central, para evitar este tipo de saltos en los dólares comerciales, perdón, en los dólares financieros e informales, que complican obviamente el proceso de formación de precios. Claro, encima ese ajuste fiscal, fíjense lo que pasa con lo que ha dicho Rubinstein, ¿no? Es un ajuste fiscal que se está haciendo ahora, que fíjense esta declaración que es antológica de Rubinstein, es un ajuste fiscal que se hace ahora, pero es un ajuste fiscal que nadie sabe si se puede sostener el año que viene. No puedo garantizar que no haya un desbande fiscal en 2023, dijo Rubinstein. Con lo cual, hoy estás haciendo el ajuste silencioso, ¿no? Porque se hace, como dice, a brazo partido. Rubinstein están todo el tiempo tratando de pisarla, pero no cambia las expectativas que hay de evaluación o de inflación, porque nadie sabe qué va a pasar el año que viene. Y fíjense lo que dice respecto al presupuesto, el año que viene. Cumplir la meta fiscal va a costar uno y la mitad del otro, dijo esta semana Rubinstein. Eso es lo que dificulta cambiar las expectativas. Claramente, claramente. Y el hecho de que, obviamente, con esta brecha, la posibilidad de generar un flujo continuo de divisas y evitar estas salidas netas en estos meses para atender un puente hasta el mes de abril, cuando llegue la nueva cosecha de soja, evidentemente va a ser una tarea muy compleja. Yo creo que, parafraseando al ex ministro de Economía Álvaro Alzogaray, cuando en el año 59 dijo hay que pasar el invierno, me parece que Sergio Massa tiene que pasar el verano. Creo que la consigna de Sergio Massa es que hay que pasar el verano. Va a ser un verano difícil en términos de generación de dólares y en consecuencia de expectativas inflacionarias y, por supuesto, esta cuestión fiscal que está siempre, digamos, en ciernes y en discusión. Delegado, gracias, muy amable. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con Adrián Sack, qué está pasando en Estados Unidos con Donald Trump y el regreso de Donald Trump. Vamos a hablar de qué pasa esta tarde con el acto de Cristina en La Plata. Vamos a hablar también del tema alquileres. Está Adrián Sack. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estaba mirando con muchísima atención justamente los aumentos de precios acá. Bueno, yo ayer fui a comprar, no me acuerdo, una gaseosa y pedí como vuelto caramelos, que es la tradición acá, ¿no? Y pregunté cuánto costaban esos caramelos. Bueno, yo veo que la producción los consigue baratos. A mí 40 pesos un caramelo. Era un caramelo lindo, quizá premium, pero realmente, bueno, uno ya viviendo en el exterior pierde un poco la noción de cuánto cuestan las cosas o de cuál es el valor del peso, el valor del dólar, ya está completamente perdido. Pero miraba los aumentos tan importantes de precios que hubo y teniendo en cuenta que en los Estados Unidos estamos teniendo la inflación más alta en los últimos 40 años y que la gente está escandalizada por los aumentos y bueno, y se quejan de hecho en el supermercado, los supermercados mantienen las ganancias, pero la gente compra menos cosas, o sea, haciendo una traspolación, digamos que cuesta un poco más llenar el changuito, aunque lo siguen llenando, vos ves que el consumo sigue, ha bajado el índice, pero sigue bien. Lo que más aumentó de año a año fue la carne vacuna, que aumentó el 23%. Pero ahora nos estamos acercando a una fecha trascendental
en los Estados Unidos, que es el Día de Acción de Gracias, ¿no? Habremos visto en las series, en las películas, que todos se juntan alrededor de un pavo, ¿no? Que es el centro de mesa, es como el pan dulce para nosotros en Navidad. Y es un commodity, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? El pavo, la carne de ave también aumentó, cerca de un 20%. Y como los supermercados se ven venir estos, algunas cadenas grandes como Walmart o Aldi, lo que hicieron fue hacer una gran promoción, haciendo retroceder el precio del pavo al que tenía hace un año, un 20% menos. Es decir, un pavo de 8 kilos que ahora cuesta $29, lo están volviendo a cobrar $24. Pero son los privados, ningún acuerdo entre Estado y empresa. Como una forma de promocionar. Y porque saben que la gente no lo va a comprar a $29. Exactamente. Recién con Candelaria hablábamos justamente de eso, de que cuando un precio aumenta mucho, directamente no lo compran. Ha pasado hasta con las papas de Idaho, ¿no? Que es el Balcarce de Estados Unidos. Que es lo que se nota mucho en el comportamiento del consumidor, tanto de Estados Unidos como de Europa. Allí directamente, cuando algo sube, me acuerdo en Francia el tema de la manteca, que era un tema icónico, cuando subió mucho de precio, hubo una protesta de consumidores que directamente dejaron de comprar. Nosotros no tenemos ese hábito y entonces también el empresariado tiene otro comportamiento. Sí, sí, lo que pasa es que una cosa es que te suba mucho un precio en particular, otra que te suban todos. Y otra cosa es la inflación, que te descoloca porque suben todos los precios. Algunos suben más, otros menos, pero están todos en el orden de... Además nosotros perdimos referencia, no tenemos un patrón para decir esto me aumentó mucho, entonces dejo de comprarlo. Claro, no, los precios están evidentemente y desgraciadamente descontrolados, pero allá igualmente la inflación para los niveles de vida que tienen ellos es un tema preocupante, ¿no? Porque se ha visto en las empresas que tienen listas de precios, desde hace años tienen las mismas listas, ¿no? Que han tenido que modificar listas los contratistas del Estado, por ejemplo, que no es algo a lo que están acostumbrados. Y dentro de ese orden, que le muevan un poco una piecita, realmente los complica mucho. También han aumentado los sueldos. El salario promedio de los Estados Unidos, lo hemos dicho otras veces, es de $5.300. El ingreso por familia, haciendo un promedio de todos los estados que tienen realidades distintas, ¿no? Es de $6.200 aproximadamente. Y bueno, la inflación de alimentos en promedio es del 10% de año a año. Ahora se está moderando un poco, no sabemos lo que va a pasar. Sí hay preocupación por cierta caída del consumo y por entrar en estanflación, ¿no? Es un escenario... Decir, recesión con inflación. Recesión, perdón, sí, recesión con inflación. No, estanflación también se dice técnicamente. Es un tema del que se habla mucho justamente y por eso la Reserva Federal está estudiando a ver si morigera los aumentos que tenía previsto, de seguir aumentando a 0,25 la tasa de interés para que no se enfríe más la economía, ¿no? ¿Qué otros precios han subido mucho en Estados Unidos, además de lo que vos decías, la carne, el pavo? ¿Los alquileres se habían disparado también? Los alquileres, aunque en Estados Unidos el 35% de la población vive en una casa alquilada, el 65% es propietario, pero sí aumentó, al aumentar la tasa de interés, aumenta la tasa de la hipoteca. La mayoría de la gente tiene hipotecas a 15 y a 30 años. Eso se ve. Los autos usados aumentaron Se dispararon, mucho. Fue terrible lo de los autos usados. Mucho, que justo siempre en Estados Unidos han sido muy baratos, digamos, porque apenas salen del concesionario, pierden 30-35% del valor y después un auto de 5 o 6 años se consiguen muy, pero muy baratos. Pero se dispararon los precios de los autos usados porque había restricciones en las ofertas, en la producción de los autos nuevos. Claro, exactamente, porque faltaban componentes que venían de China y no podían terminar de armar los autos completos. Allá todos los autos son full, o sea, no se negocia el aire acondicionado, no se negocia los levantavidrios, siempre son eléctricos. Entonces, teniendo en cuenta que hay muchos autos con componentes premium, justamente no se terminaban de fabricar, entonces la gente buscaba en el mercado autos 2018, 2019, 2020 y había escasez, entonces aumentaron. Bueno, acá pasó algo parecido, ¿no? Claro. Por la imposibilidad de importar muchos vehículos o grandes demoras, los usados subieron mucho de precio. Claro, es lo que pasó. Y ahora acá se demandan por fin autos con caja automática, que era algo que culturalmente a los argentinos no les gustaba, ¿no? Y a vos, Adrián, si decís en tu presupuesto, ¿cuál es el precio que los combustibles cuando subió fuerte la primera mitad del año, que vos decís, bueno, se me disparó un precio viviendo en Estados Unidos, tengo que ajustar el presupuesto por el otro lado? Bueno, la verdad es que en el caso del combustible sí nos hizo pensar, en familia, a mi esposa y a mí, de comprar un auto eléctrico.
ya pasarnos a los eléctricos porque se van a dejar de fabricar en el 2035 los autos a nafta y todo el mundo se va a estar deshaciendo de los nafteros. Y por ahora cargar electricidad en un auto eléctrico en algunos casos es gratis, en algunos se paga muy poco y ya hay una red, una infraestructura, digamos, ya puesta y Biden invirtió mucho, Biden no, el Estado de Estados Unidos está invirtiendo en la reconversión de las estaciones de servicio para poder cargar eléctrico y va a ser más fácil, que esa es la preocupación que tenés, además de que tenés que estar media hora para cargar, ¿no? Eso es mucho tiempo todavía. Pero, por ejemplo, en eso sí nos hizo pensar, y yo cambié, no sé, de empresa de cable o proveedor de internet, porque, bueno, seguían con precios muy altos, pero bueno, allá una vez que pasás los 2 años de contrato, ya te podés pasar con libertad, ¿no? Esos consumos sí los ahora hablamos un ratito, Adrián, del tema Trump, que está con su regreso. Aumentó fuerte la morosidad en las cuotas de los colegios privados. Vos sabés que sí, Maxi, hay un informe interesante de la Asociación de Institutos Privados de la provincia de Buenos Aires que revela que en este momento el 60% de las escuelas bonaerenses privadas, por supuesto, tienen un índice de morosidad en la cuota que supera el 30%. ¿Qué es lo que les preocupa a los colegios privados? Algunos tienen algún subsidio del Estado, otros no, son absolutamente privados. Han tenido que hacer ajustes de la cuota, ha aumentado fuerte la matrícula, pero venían de 2 años durante la pandemia donde fue la principal caída en materia de las cuotas y pérdida de alumnos que se fueron al sector público porque sus padres durante la pandemia no podían pagar la cuota del colegio privado. Ellos esperaban repuntar entre este año y el año que viene y lo que están notando es que no solamente hay una morosidad muy fuerte en las cuotas de pago de los colegios mes a mes, sino que ha caído el porcentaje de matriculación para el año que viene. Es decir, de nuevo temen que haya una migración de alumnos de escuelas privadas a alumnos de escuelas públicas por razones económicas, producto de este tema de la inflación y que en muchos casos aquellos padres que estén dependiendo que sus ingresos aumenten por las paritarias no han logrado cubrir la expectativa de la inflación de este año. Está Martín Zurita, que es secretario general de la Cámara que agrupa a los colegios privados. Zurita, gracias por atendernos, muy amable. Efectivamente, ¿se disparó la morosidad en el pago de las cuotas de los colegios desde cuándo? Bueno, en realidad nosotros venimos de 2 años muy complicados, claro, ¿no? El 2020 y el 2021, donde ahí fueron los picos de morosidad histórico que tuvo el sector con respecto a esos años. Con la pandemia. Menor, claro, pero de 15 a 30% hoy es el promedio que tenemos en morosidad, el 60% de las escuelas aproximadamente. Obviamente que esto es bastante heterogéneo porque el importe de las cuotas es muy diferente de una escuela a otra. ¿Y el aumento de las cuotas viene regulado? ¿Es algo que autoriza el Ministerio de Educación? Sí, hay 2 tipos de escuelas, unas con aporte estatal, que son reguladas por las jurisdicciones de cada Ministerio de Educación del país, y luego están las escuelas que no tienen ningún aporte estatal, que tienen más arancel libre, si bien hay una normativa, pero de año a año pueden colocar su arancel en forma libre. ¿Y cuánto aumentaron las cuotas este año, en lo que va del año? 89% en la provincia de Buenos Aires, y hay que comentar que el 82% del componente de una cuota de un colegio privado es costo laboral. Y en un año hubo 7 aumentos paritarios a los docentes que sumaron 94%. Nosotros pudimos aumentar en 6 oportunidades de 89%. O sea que los costos todavía terminan siendo más altos que los ingresos que tienen las escuelas. Por eso también hay muchas escuelas que están en planes de moratoria, tanto con el Instituto de Previsión Social o con la AFIP, bueno, por este desfasaje que estamos teniendo. Martín, en la pandemia me imagino que cerraron algunos colegios, así como ocurrió en otros rubros, como en la gastronomía y demás. Después de la salida de la pandemia, ¿ustedes notaron que reabrieron establecimientos, esto se empezó a recuperar o se mantuvo el mismo nivel? Con respecto a la matrícula, nosotros hicimos un relevamiento con nuestros asociados y hay un 40% de escuelas que dicen que les bajó la matrícula con respecto al año pasado. Hay un 35% que dicen que se mantuvo igual y un 25% que aumentó. Todavía estamos en pleno proceso de matriculación, pero bueno, son datos que nos preocupan
porque, bueno, esta situación, sobre todo en el nivel inicial, los jardines de infantes y jardines maternales, que en la pandemia fue el nivel más afectado. En la provincia de Buenos Aires han cerrado más de 80, y en el resto del país más de 200, en proceso de cuarentena y cuando había clases virtuales y no presenciales, y muchas escuelas que quedaron bastante mal, bueno, son hoy las que están teniendo mayores dificultades respecto a esto. Si bien sabemos que las escuelas están haciendo un esfuerzo muy grande para hacer bonificaciones, planes de cuotas, pero no todas las escuelas tienen la misma espalda para poder hacerlo, y también sabemos que las familias están haciendo un gran esfuerzo para sostener a sus hijos en la escuela privada. También vemos un movimiento de escuelas privadas, como vos lo decías, de mayor cuota a menor cuota. Esto también lo estamos relevando. ¿Cuál es la franja de cuota donde se dispara más la morosidad? ¿Tienen hecho el estudio? Como es tan heterogéneo, ¿no? La cuota de una escuela privada, una escuela del 100% de aporte estatal puede estar cobrando 5.000 pesos, 6.000 pesos, pero donde vemos lo que vos preguntás, Maxi, es más o menos en el rango de 20.000 a 40.000 pesos, donde más se resiente. Es decir, es una clase media que obviamente, imagino que esto debe ser, ocurre también con las prepagas y demás, pero las familias tratan obviamente de resistir, no van a cambiar tratan hasta último momento de no cambiar a los chicos a un colegio más barato. Totalmente, por eso decimos hay un esfuerzo de ambas partes, tanto de las familias como de las escuelas, y bueno, hay escuelas que sí pueden hacer bonificaciones, pueden dar algún porcentaje de becas, pero hay muchas que no. Claro. La escuela también, nosotros tenemos, la mayoría de nuestras escuelas son empresas familiares, son pymes, y bueno, como toda pyme hay que pagar sueldos a fin de mes, servicios, hay que seguir invirtiendo y realmente se hace complicado. Zulita, gracias, muy amable. Ahí estaba el secretario ejecutivo de la Cámara que agrupa a los colegios privados. Está Caleb en Qatar. Caleb, ¿cómo andás? Ahí está, Caleb. ¿Cómo andás? Maxi, el placer de escucharte, como siempre a la distancia, pero en la cercanía a través de A24. Podés ver que es un bar que podría estar en la República Argentina, pero está en Souq Waqif. Ahora les voy a mostrar la vista que tiene, porque fuimos a un balcón, vamos a ir a un balconcito, pero bueno, no mostramos a la gente, pues nos pidieron privacidad. Esto también suele ocurrir en los restaurantes donde hay hombres, mujeres que no quieren ser grabados, más que nada los cataríes, los extranjeros no pasa nada. Pero vamos a meternos, si querés, y ya empezamos a conversar, Maxi, en lo que es la vista que tiene de todo el Souq. Mirá qué envidia, envidianos, Maxi, envidianos. Espectacular, impresionante. Sí, estos son lugares que, bueno, nosotros vamos metiéndonos en callecitas que después saltan a hoteles, y todos los hoteles tienen terrazas o bares, entonces nos fuimos a uno que es medio exclusivo, nos dejaron grabar y bueno, nos vamos a quedar acá charlando contigo, disfrutando de la noche cuando son las, acá, 20:36, ya no estamos en Emiratos Árabes, ahora volvimos a Doha para quedarnos hasta el 30 de diciembre palpitando el Mundial. Khaled, ya hay muchos argentinos. Ahí va a debutar la selección argentina el martes próximo a las 7 de la mañana. El martes 22 de noviembre. Hora argentina. 7 de la mañana, hora argentina, lo hará contra Arabia Saudita, que es frontera terrestre con Qatar. Ya se ven sauditas, argentinos cada vez más. Hoy nos encontramos un grupo de cordobeses en el metro, también en la calle. Se ven con banderas. Cada vez hay más aficionados de todos los continentes, de todos los países que vienen al Mundial, porque bueno, el domingo es la ceremonia inaugural, el martes empieza a rodar la pelota para Argentina, pero el domingo abre el país anfitrión, que es Qatar versus Ecuador, Ecuador versus Qatar. Me llamó la atención que vi mucho colombiano, de hecho me los confundí porque en un momento los vi de amarillo, pensé que eran de Ecuador. Me dicen, no, somos de Colombia, y Colombia no clasificó al Mundial, pero igual vinieron a verlo porque esto, bueno, es una fiesta también, ¿no? Te quería preguntar yo, Khaled, ¿cómo estás? Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que están en frontera con Arabia Saudita y que están empezando a llegar, el partido del martes, ¿vamos a ser locales o no vamos a ser locales? Vamos a ser locales
te diría un 100%, porque el saudita viene a verlo a Messi, el saudita viene a ver a la Argentina. Y en Qatar, la mayoría, que son los trabajadores de la India, Bangladesh, Pakistán, algunos de Nepal, Sri Lanka, son fanáticos de la Argentina, están con las camisetas, se los ven. De hecho, ya nos confundimos con algunos, porque veo una camiseta, varios con la de casaca albiceleste. Sí. Pará, una cosa es ser fan de Messi, otra cosa es querer que gane Argentina. O sea, vos decís que los saudíes no quieren que gane Arabia Saudita. A ver, en su interior obviamente lo quieren, pero ellos no son amantes del fútbol 100%, vienen a ver el espectáculo y la verdad que lo vienen a ver a Messi, a Di María, son figuras de nivel mundial. Y lo vivimos ayer en el partido de Emiratos Árabes, que ganó 5-0 la selección, que el 70% de la capacidad era de extranjeros que hinchaban por la selección argentina. Es una locura lo que pasa acá, los banderazos que hay, cómo arman movidas en los restaurantes. De verdad que estamos sorprendidos. Cada argentino que pisa suelo catarí se sorprende por ver tantos aficionados de nuestra selección y no tanto así como, por ejemplo, Brasil. Claro, o sea, los brasileños sí hinchan por Brasil, pero no los extranjeros. Imaginando un cruce, por ejemplo, Argentina-Brasil, en el corte de hoy, como hacemos en el boca de urna de hoy, ¿cómo quedaría el estadio? Un 60-40, 60 para Argentina, 40 para Brasil, bien, porque los brasileros con un poder adquisitivo elevado y además que nos superan en capacidad de población, están llegando mucho, los ves con la verde amarela por todos lados, entonces obviamente van a copar si fuera un partido Argentina-Brasil, que yo en lo personal no lo quiero jugar porque pero pará, 60-40, por más que sí. 60-40 a favor nuestro o a favor de ellos. A favor nuestro. No, a favor nuestro. Ok, seguimos, para mí, seguimos locales. Me dejas muy tranquilo. Sí, no, sí. 100% locales. Bueno, ahora justo, sí. Caleb, ayer conocimos una noticia de que hubo algún incidente con televisión holandesa respecto de que no les permitieron filmar en lugares abiertos, públicos, donde el periodista de la televisión holandesa mostró su credencial a las autoridades que le pedían que dejara de filmar. ¿Has visto de estos episodios a lo largo de tu recorrida y tu cobertura? ¿Te ha tocado pasar alguna situación? Porque los cataríes son como muy particulares con este tema de lo público y lo privado, ¿no? Bueno, recién lo mencioné cuando abrimos el móvil, sí, que nos pidieron la gente del restaurante, el manager, que no invadamos la privacidad de las personas que están comiendo. Hay mucho catarí, entonces obviamente por respeto no lo hacemos. El extranjero sí te busca, cuando ve la cámara encendida te busca. Nosotros en lo personal tuve una salida con Rolo y Sole en el noticiero, que vino la policía a sacarme, pero no interrumpieron nuestro vivo, sino que después me preguntaron y no hubo ningún problema, no tuvimos ningún inconveniente. Habría que ver el detalle de lo que pasó, obviamente nos solidarizamos con los colegas, 100% esto siempre, no hay margen ahí para decir que no, pero no sé en qué situación o qué estaban grabando. Nos pasó ayer en la mezquita Sheikh Zayed en los Emiratos Árabes, que a veces tienen miedo de que vos estés grabando algo que por ahí vayas a ver qué vas a hacer después con esas imágenes. Entonces cuidan mucho esa privacidad en una mezquita. Que esto pasa también en una iglesia, en una sinagoga. No es que uno entra con la cámara y dice, hola, soy Jale de América y entras a grabar. Tenés que pedir los permisos, eso estamos claros. Pero bueno, hay que ver la situación en particular que la verdad la desconozco. Caleb, gracias. Un abrazo grande y impecable siempre la cobertura. ¿Cómo es la pronunciación bien? Porque me dejaste ahí descolocado cuando dijiste soy Jale de América. Ah, muy Caleb, bueno, no. Mira, ahí pasan sí, aficionados de Qatar. Se pronuncia Khaled, como Khaled. Khaled Hayar. Ah, bueno, después lo practicamos un poco y por ahí algún día te lo digo, pero si no lo hacemos bien. No hay problema. Gracias, impecable, como siempre. Gracias. Muy buena la cobertura de América ahí en Qatar. Está Marcelo Padovani en La Plata. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes. Ya estamos dentro del estadio Diego Armando Maradona, más conocido también como Estadio Único de la Ciudad de La Plata. Y aquí ya está todo preparado para la palabra de Cristina Fernández en este 17 de noviembre, Día del Militante Peronista, 50 años de la llegada de Juan Domingo Perón después de 18 años de proscripción en la República Argentina. Te muestro, Maxi, cómo es hasta ahora. Esto va a ser la única oradora, Cristina Fernández, y va a hablar cerca de las 19. Cerca de las 19, según el último dato que tenemos. O sea, faltan unas 4 horas para que hable Cristina Fernández. Aquí ya están las cámaras dispuestas. La prensa extra acto está afuera, no va a poder ingresar. Aquí está el lema, mirá, Maxi, la fuerza
de la esperanza es el lema que va a aplicar la vicepresidenta de la Nación en este acto donde, reiteramos, va a ser la única oradora. Todavía hay mucha gente, todavía no, o recién están llegando. Me imagino que hay mucho micro también que están llegando, movilizando a distintos lugares. Mira, Maxi, vamos a ver, ahí están haciendo una prueba del interior, de las imágenes interiores del estadio. Todavía no está ingresando la gente, se ven butacas o sillas, mejor dicho, pero todavía gente no está ingresando al estadio Ciudad de la Plata. Bien. Marcelo, se decía que iba a haber todo un control, casi como si se fuera a ingresar a un recital de rock, con escaneo, cacheo y muchos controles, que si bien la entrada es libre y nadie tiene que llevar una invitación, ni una pulsera, ni nada, los controles van a ser muy estrictos. ¿Ya viste si los empezaron a implementar o los están probando? Sí, los controles son estrictos, especialmente para la gente que va a ingresar al campo de juego o al estadio. Ahí sí hay un control estricto, hay mucha policía, está el UTOI, que es la Fuerza de Intervención Rápida de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y hay mucha policía en los alrededores del estadio, hay controles específicos a las banderas y, por supuesto, también a los... está en precaución la policía de que nadie tenga elementos metálicos. A eso se presta especial atención. Bien, un dato adicional de lo que está pasando. No, nos decías entonces que está demorada porque estaba previsto 16:30 el ingreso de la gente, 18 sí. Hablaba Cristina, o sea que esto en principio se va a atrasar, decís. Lo que dicen acá es que hablaría cerca de las 19. Están, previendo que venga mucha gente desde el Gran Buenos Aires específicamente. Vimos en la autopista que ya venía gente para este lado, para la Ciudad de la Plata. La idea es que esa gente pueda llegar a tiempo para escuchar la palabra de Cristina Fernández, así que este sería el motivo de la demora. A las 18 estaba prevista la palabra de Cristina Fernández y aparentemente va a ser un poquito después, a las 19. 1000 personas que podrían asistir al acto. Yo no sé qué capacidad tiene ese estadio y si vos tenés esa información, pero se hablaba de que esperaban los organizadores. El estadio tiene... Sí, te cuento, el estadio tiene una capacidad para en los partidos de fútbol, pero claro, ahí ya están ocupadas solamente las tribunas, entre 45.000 y 50.000 personas. Se dice que ocupando el campo de juego podría haber cerca de 80.000 personas. De todas maneras, los números siempre son polémicos, ¿no? Nadie cuenta específicamente y no se puede contar específicamente. Lo que sí podemos asegurar es que ya estamos viendo, o vimos, mejor dicho, en la llegada del móvil A24, mucha gente en los alrededores. Marcelo, gracias. Seguimos ahí con la cobertura de A24, lo que está pasando en La Plata. Hubo un cruce entre Grabois y Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Podemos ver uno de esos cortes de ese cruce entre Juan Grabois y Soledad Acuña? Sí, fue en el marco de la Noche de la Educación, armado por Argentinos por la Educación, que es una red que está justamente trabajando en el tema educativo. Se congregaron en el Museo Nacional de Bellas Artes, estaba con la conducción de la compañera Cata Delía, y en un momento venía todo bastante cálido, bastante buen clima, y en un momento Juan Grabois hace una interpelación a la ministra. ¿Querés? La escuchamos. Creo que parte de esa degradación también comenzó cuando los sindicatos empezaron a sentarse en las sillas de los ministerios, y entonces el interés del niño como sujeto estudiante pasó a ser reemplazado por el interés del adulto corporativo de un sindicato. No hay ningún organismo superior con fortaleza que permita garantizar que los chicos tengan la misma calidad educativa en provincias donde a sus funcionarios no les importa la educación. Tenemos un Ministerio de Educación Nacional débil institucionalmente, y eso es parte también para mí de la degradación. No hay que tenerle tanto miedo a escuchar lo que dicen los pibes y los padres. No hay que tenerle tanto miedo. Y en la ciudad, que es un lugar rico, donde tendrían que tener los pibes la educación de Oslo, bueno, va bajando todos los años, creo ahora está en 18% del gasto público. Sí, pero ¿va bajando todos los años o no? Ah, bueno, eso es... No, es el dato, no, eso para el año que viene, después hay que ver cómo lo ejecutan, porque después lo subejecutan, ¿no? Y en infraestructura escolar es 1/4 de lo que se gasta en publicidad, en infraestructura escolar.
y se caen los techos de las escuelas. Ahora, les voy a decir una cosa. Eso que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es peor en el resto del país. De la General Paz para allá es peor. En la Ciudad de Buenos Aires es bochornoso. Igual de bochornosos en el resto del país. Y yo escucho a los ministros como si fueran comentaristas, a Acuña y a los ministros nacionales. Son comentaristas. No, la educación está degradándose. Están hace 7, 10, 15 años en la gestión pública y parece que no tienen ninguna responsabilidad. La responsabilidad es de los que no se esfuerzan, de los que no tienen mérito y los que no se exigen. Muy molesta la ministra de Educación. Hubo otro tramo, no sé si vamos a llegar a verlo, pero hubo otro tramo que en realidad fue previo a este corte que estamos mostrando, donde Juan Grabois propone un juego directamente y le pide al auditorio que levante las manos según si van los hijos o no a escuela pública. Y en un momento la ministra se ve obligada a responder. Le preguntan, ¿quién mandó a sus hijos alguna vez a escuela pública? Levanta la mano, ¿quién los manda ahora? ¿Y qué plantea? Y bajó la mano la ministra y plantea a Grabois, no entiendo por qué los ministros de Educación no mandan a sus hijos a una escuela pública. A mí me da vergüenza que eso pase, me daría vergüenza que eso pasa. Y además recuerda a Grabois su paso por que es actualmente docente en la UBA y dice, además de choriplanero, soy docente de la UBA. Adrián, el tema Trump lanzándose al 2024. Ahí estamos viendo imágenes de Trump en el lanzamiento. Bueno, la tiene Trump realmente muy difícil. No es la situación que era en 2016, cuando no lo conocían, ahora lo conocen. Si vamos por las encuestas, hablan de que cerca de un 30, un 35%. Es muy curioso la existencia de un núcleo duro de gente que no lo deja de votar a Trump. No estamos viendo acá lo que sucede con Cristina. No se puede quizá plantear un paralelismo, salvo porque se traten de épocas de polarización extrema, ¿no? Los que siguen a Trump son realmente, no vamos a decir fanáticos, pero sí muy convencidos de lo que dice. Pero la verdad es que en estas últimas elecciones de medio término demostró que todos los candidatos que él ungió perdieron. Todos los candidatos importantes que él ungió, entre ellos quien iba a ser su compañera de fórmula, la candidata gobernadora de Arizona, Kari Lake, que la daban por gran ganadora, bueno, fue derrotada y no hay un gran acompañamiento de él. Además de que, otro dato, tendría 78 años de edad ya Donald Trump en caso de asumir en 2024, y ya vimos los inconvenientes que les trajo a Biden, ¿no? Que está por cumplir 80 ahora en estos días, su edad avanzada. Entonces, hay varios factores que hacen que uno, por ahí, yo me arriesgaría a decir que Trump ya fue. Yo personalmente, por la percepción que tengo ahí. Sí, cuesta imaginarlo viéndolo con una perspectiva argentina, pero hay figuras emergentes como Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que ganó por 20 puntos, que si bien no se postuló, muchos dentro del Partido Republicano lo quieren ver como candidato a presidente. Imagínate que si Biden quiere ir a la reelección, va a tener 82, sí. Trump va a tener 80, digamos, perfectamente pueden... Sí, es una competir. Pero pueden competir perfectamente. No, al contrario, digo que esa no parece ser una limitante, digamos. Y hay que ver cómo llega. Trump es una topadora, la verdad que... Sí. Pura energía, pero bueno. Es una topadora que le faltan un par de repuestos ahora. Claro, que son difíciles de conseguir. Antes no. Antes los tenía. Repuestos. Antes andaba, pero se le fundieron un par de pistones. Adrián, para mí nunca anduvo. Pero un gusto tenerte acá. Gracias a la gente de Varonil que siempre me acompaña. Y ya está llegando vengo Funes para hacerse cargo del aire. Vámonos a Doha, vámonos a Qatar. Qué elegante que estás. Gracias, sí, muy bien. Una corbata nueva, Marinella se llama. Marinella. Marinella. Marinella, napolitana. ¿Todo sede italiana? Todo lo que haya que es italiano. Todo, así cuesta, ¿sabes? Pasa que es muy caro mantenerme a mí, entonces por eso trabajo tanto. Efecto, y laburás mucho. Y como vos, querido. Quédense con Roberto. Tampoco es, viste, de papel maché, viste, querido. Con Roberto en el aire de A24. Chau, chau.